can remove the USB. Entonces, el alma pura que te prestan ese día So the pure soul that is borrowed that day recibe todas las bondades del Creador. receive all the goodness of the Creator. Viene y se fusiona con tu alma. It comes in and functions with your soul. Le descarga todas las bondades que recibió. It downloads all the goodness it received. Y cuando termina Shabbat, And when Shabbat, Tuve el privilegio de estar en la isla de Patmos, donde Dios me concedió, por favor, donde Dios me concedió ser arrebatada por 4 días dentro del corazón de Dios. 4 días en la isla de Patmos, en la misma plataforma del Apocalipsis y por la misma puerta, porque vi la puerta estando al lado de la cueva donde Juan recibió el Apocalipsis. Hay una puerta abierta que sigue abierta hasta el día de hoy. Y por esa puerta oí la voz del Señor que me dijo, ven y sube. Y por 4 días estuve dentro del corazón de Dios en la plataforma del Apocalipsis. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos en la fe que nos puedan estar escuchando con esta nueva propuesta, Reformando Vida para Cristo. Miren, queremos que se suscriban, queremos que le den like, queremos que activen la campanita y queremos, mis hermanos, que ustedes puedan compartir estos mensajes. Hoy, como siempre, Luis Miguel, con mi hermano Luis Miguel Padilla, diácono de la Iglesia Cristiana Camino de Libertad, y un servidor, el pastor Noel Moaneri. Hoy vamos a reaccionar. Ya ustedes vieron esos individuos que están en nuestras amalgamas de la fe, en nuestro ágape. Así es. Jonathan Piña y Ana Méndez. Pero vamos a empezar con Jonathan Piña, Luis Miguel. Con Vamos a empezar con ese magnate. Esa herejía. Así es. Gloria a Dios. Con esa herejía de los judaizantes. Exactamente. Y ahora se ha puesto de moda en que hay muchos evangélicos que están saliendo de las iglesias para seguir esas ideas del misticismo y todo eso que va en contra del evangelio. Cosa de lo cual el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en contra de ese movimiento de los judaizantes, porque ya los cristianos no tienen nada que ver con los ritos judíos, ni con luna nueva, ni con Shabbat, nada de eso, porque la ley en Cristo se ha cumplido. Eso es así. Y hoy vamos a demostrarlo nosotros. Amén. Vamos a empezar demostrándolo con la Biblia, lógicamente. Para hacer apologética y hacer apología tenemos que utilizar el manual que Dios nos ha dejado, la Biblia. Y vamos, Luis Miguel, inmediatamente a buscar el libro de Gálatas. Vamos a ver qué Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, del 6 hasta el versículo 10. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 6 hasta el 10. Nos dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy interesante eso. Esa carta que Pablo le envía a los Gálatas, ya una iglesia fundada por el apóstol Pablo, y Pablo teniendo lo que se llama una responsabilidad de líder apostólico y también una tristeza y un dolor, porque estaban llegando desde Jerusalén judaizantes
personas que se habían colado al cristianismo y querían que los cristianos de Galacia, de Gálatas, volvieran otra vez a los rudimentos. Porque hay algo que hay que aclarar. Sabemos que la ley moral de Dios está intacta desde un principio, el decálogo de los 10 mandamientos. Pero que todo eso se cumple en Cristo, porque nosotros somos imposibles como humanos cumplirlo. Pero volver a los rudimentos, volver a lo que las fiestas, luna de nueva, como más adelante vamos a hablar sobre eso, y volver sobre todo a creer fábulas judaizantes, óyeme, es insostenible bíblicamente, y más para el que está libre en Cristo Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos querían, los Gálatas, que se circuncidaran, pero no solamente circuncidarse, la circuncisión, eso equivalía a tú guardar todos los rudimentos y toda la fiesta y todo lo que era ya realmente, vamos a decirlo así, cumplido por Cristo Jesús, que nosotros como gentiles no teníamos que llevar. Con respecto a Jonathan Piña y la cábala, eso es algo que ellos mismos, lo que siguen ese tipo de doctrina, ese tipo de fábula, ese tipo de judaizante, porque el judaísmo está roto en muchos pedazos. Ellos mismos ni saben cuál es su origen, ¿no, Miguel? Ellos mismos saben. No, pero decir lo que dijo Jonathan Piña, que él puede llevar a una persona al Edén, eso está dentro de la cábala y eso es misticismo. Así Creer nosotros que podemos tener una experiencia por guardar el Shabbat o el día sábado y que llegue un alma gemela, eso es una mentira, eso es una herejía introducida en el Evangelio. Miren, ese falso evangelio que han querido introducir en la iglesia, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, porque evangelio significa buenas nuevas. Exacto. Ya no hay otra buena nueva, ya no hay otra buena noticia. La única buena noticia es lo que Cristo vino a proclamar aquí en la tierra. Exacto. Que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, verso 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que el Señor vino a dar buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Ahora, si otro viene predicando otro evangelio, como nos dice Pablo, sea anatema. Eso es fuerte, varón. Y tenemos que juzgar con justo juicio lo que está en contra de la palabra de Dios. Porque muchos dicen que no juzgue al ungido de Jehová. Hermano, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que escudriñar la palabra de Dios correctamente para no dejarnos engañar. Porque miren, ese personaje, Jonathan Piña, dice que lleva a la persona al Edén y que todos los sábados, todos los Shabbat, él va al Edén. Pero mis hermanos, que baja un alma gemela. y sí, un alma gemela, Puede ser posible. Y mire, cuando el Señor, Adán pecó y Eva, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? El Señor le sentenció que dijo, la tierra será maldita por tu causa. Y a la mujer le dijo que con dolor va a dar a luz. Y después de eso, lo sacó del jardín del Edén. O sea, se creen más grandes que el mismo Adán y Eva. No, y otra cosa, Luis Miguel, perdón que te interrumpa. Ese misticismo que está buscando la persona, ¿por qué los cristianos que están cayendo en esa trampa están buscando misticismo, lo místico, tener experiencia sobrenatural, como ya vimos a Ana Méndez Ferrer, Sí. que ahorita vamos a hablar de ella, que ella también fue a la isla de Patmos en visión y allí se le reveló de nuevo el libro Apocalipsis. Eso es una falacia. Eso es una falacia cósmica, eso es un engaño del mismo Satanás. Tenemos que conformarnos con la sana doctrina de la palabra de Dios. Así es. No podemos inventar tanto. Señores, por favor, mis hermanos cristianos, evangélicos, pastores, por favor, digan la verdad. Y esto es un llamado a muchos pastores que conocen la verdad, pero la están callando. Tienen miedo a enfrentar la situación que estamos viendo. A mí me duele realmente lo que está pasando hoy en día. Pero hay algo bueno con respecto a Gálatas. Pablo, en el capítulo 2, del 7 al 10, Luis Miguel, si lo puede leer, hay un testimonio tremendo de Pablo allí, que nos puede arrojar más luz.
Amén. Dice, del 7 al 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto Pablo se lo está escribiendo, ¿no? A los de Gálatas. Pero esto pasó ya unos años atrás, algunos 2 o 3 años atrás, que se cree, dicen los teólogos, que en el primer concilio de la iglesia, pasó en el año 49. Esa es la fecha que todos los teólogos, en su mayoría buenos teólogos, apuntan. Y el libro de Gálatas se escribió después. Pablo está recordando a los Gálatas, señores, que ahorita vamos a hablar de eso. Y da un testimonio de que a Pedro se le dio la autoridad apostólica de la circuncisión como judío. Yo soy judío, pero se me mandó a los gentiles. Se me dio el privilegio de la incircuncisión. O sea, dando a entender que a los gentiles no se le cargue más con ningún tipo de rudimentos de los judaizantes. Por ejemplo, como hoy con la cábala. Por Dios, ese hombre, Jonathan Piña, yo no sé si usted lo ha escuchado, él también cree en la reencarnación. Y creer en la reencarnación es negar lo que la Biblia nos enseña a través de Jesucristo y el fundamento apostólico. Que el alma, cuando parte de esta tierra, tiene 2 caminos. Si tu alma caminó bajo la gracia de Cristo, usted va al Padre. Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y si usted no caminó, si su alma caminó en esta tierra bajo el pecado, fuera de la gracia de Dios, el mismo Cristo enseñó que hay un lugar de tormento. Usted quiera creerlo o no. No podemos creer que ahora hay una reencarnación, que tú vas a morir, Luis Miguel, tú mueres, yo muero, muere otro productor, Samuel Moa, muere cualquiera que podamos mencionar, y después va a volver a nacer. Eso es mentira. O sea, pastor, que ellos están creyendo como las religiones hindúes allá Sí. de la India. Del Asia. Sí, que ellos creen que cuando mueren pueden reencarnar en una vaca, en un perro, en un ratón o en un grillo. Eso son falacias. Eso es falacia. Eso es antibíblico. Eso es Eso no está en la antibíblico Biblia. totalmente. Eso es algo que es una mentira. ¿Y usted cree que nosotros queremos hacer estas prédicas, esta enseñanza apologéticamente y estar juzgando? A nosotros no queremos hacer eso. No. Pero Cristo nos manda a defender el evangelio de la falsa doctrina. Pablo tuvo que reprender a Pedro. A Pedro. Ahí mismo en Gálatas, donde estamos, que es el contexto que estamos utilizando ahora, Pablo, preocupado para que los Gálatas no caigan en la herejía del judaísmo. Pedro se comportaba como cristiano normal cuando estaba con ellos gentiles. Y cuando venían los de Jerusalén, ya dejaba de comer lo que ellos comían. Porque acuérdate que ellos tenían una dieta específica. Sí. Los judíos tenían dieta específica. Pero los gentiles podían comer de todo. O sea, pastor, que Pedro cuando estaba con los gentiles comía... Pero cosas ya- léelo, eso está ahí. Lee el capítulo de Gálatas 2. Lee Gálatas 2, 11. del 11 al 21. al 21. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé Fue arrastrado. fue también La arrastrado hipocresía. por la hipocresía de ellos. Oh my God. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Ay, Pablo.
dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Oh my God. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Gloria a Dios. sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. De ninguna manera. Porque si la cosa que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Santo Wow. Dios. Entonces, miren cómo de apóstol a apóstol hay una reprensión. Sí, Ya Pedro había tenido experiencia con gentiles, que ahorita vamos a hablar de eso, en Hechos. Esta carta fue después del concilio, reitero. Pedro no tenía por qué tener ese miedo. Entendemos en parte porque la cultura de ellos fueron instruidos bajo todos esos rudimentos. Claro. Era muy difícil quitárselo de un día a la mañana, de una noche a la mañana, de un día para otro, era muy difícil. muy difícil. Pero él tiene el Espíritu Santo y él sabe, por eso Pablo dice, tú estás actuando bajo hipocresía, porque tú conoces la verdad, tú estuviste conmigo en Hechos capítulo 15 en el concilio y nos diste carta. Yo quiero que vayamos allá, Luis Miguel. Hechos capítulo 15, sería bueno que tú leas el 1 y después salte al versículo 6 hasta el 11. Lee el capítulo 1, el versículo 1 de Hechos 15. Oigan bien, mis amados, queridos lectores y cristianos y no cristianos. Esto es algo cumbre, esto es algo máximo en el Evangelio aquí. Amén. Que vamos a tratar con respecto a aquello que quieren mezclar Así el es. cristianismo con el judaísmo. No se puede. La Biblia es clara, no sé cómo es que muchos se enredan. Hechos 15, verso 1, y después salta del 6 hasta el versículo 11, Luis Miguel. Amén. Dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces leo el 11. El 6 El 6 al hasta el 11. 11. Dice así, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ¿Quién se levantó? Pedro, El mismo que fue reprendido El mismo que 3 fue o 4 reprendido. años después. Así Sí, es. Yendi, perdón. Dice así, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Wow. Antes creemos que por la gracia del Gracias, Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Wow, pastor. Tremendo, Luis Miguel. Aquí se Gloria a reunió Dios. lo que se llama el máximo liderazgo de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles.
incluyendo a Santiago, el hijo de María, medio hermano de Jesús, que ya era parte del liderazgo. ¿Qué determinaron ellos? Ahí Pedro está hablando, que él mismo vio y está testificando cómo el Espíritu Santo llegó a la casa de Cornelio, porque eso fue con Cornelio, los gentiles y todos los siervos de Cornelio, cómo el Espíritu Santo lo trató a ellos, y cómo Pedro dice, señores, nosotros nunca hemos podido cumplir con esto, porque esto no se puede, porque la ley, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios lo que hizo fue que trajo la ley al pueblo judío, ¿para qué? Para enseñar su pecado. La ley es lo que te confronta que eres pecador, pero si la ley no tiene gracia, tú no puedes ser salvo. Si tú no puedes servirle a Dios por la fe y la gracia de Cristo, tú no puedes ser salvo. Entonces, dice la Biblia, Pablo, en otra ocasión, que la ley era un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo. Y Cristo cumplió en cabalidad y en perfección toda la ley. Lo que dice Pedro, no entiendo a Jonathan Piña y a todos los que son judaizantes y a todos los que guardan el sábado, que tenemos que guardar todo eso, cuando nosotros no hemos podido cumplir con eso, Pastor, ni llevar fiestas ni nada de eso. Pero es que toda la ley se cumplió en Cristo. En Por eso es que Cristo cuando en el Jesús. Antiguo Testamento el Señor dijo que guardaré mi ley por toda perpetuidad, por la eternidad, y a eso se cumplió en Cristo, Claro. porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Jesús se cumplió toda la ley, Él cumplió todo eso por nosotros. Todo, Miguel. Entonces, este concilio se auspició, se reunieron todos estos hermanos de la primera iglesia, fue para tratar todo eso, porque muchos judaizantes querían que los gentiles guardaran el sábado, se circuncidaran, Los rituales, de que fiesta, luna luna nueva. Señores, por favor, ya la Biblia está en contra de todo eso. La iglesia ya no guarda nada de eso. Ahora, tú dijiste algo, Luis Miguel. La Biblia. El problema es que Jonathan Piña y sus séquitos y un tal de que Jairo Superior. Jairo Superior, sí, que sea otro. Porque eso es lo que usan en la cabra, es un término, mundo superior. Sí. Investigue, googlee, dé un chin de Google y busque lo que es cabra, cristiano, Corriña. para que no te dejen engañar. Sí. Ellos no creen en la Biblia. Estos escritos del apóstol Pablo, en su mayoría, ellos no creen. Entonces, le voy a decir algo, esto es para los que creen. Sí. Esto va a hacer efecto en ti, iglesia que cree, hermano, hermana que cree. Pero lo que están simulando y le están tratando de poner una ayuda a la palabra de Dios, involucrando fábulas y tradiciones y cuentos de hadas, como decimos, que no pueden creer solamente en lo que dice la Biblia. Si usted no cree que la Biblia es la verdad absoluta, usted se va a perder y usted va a estar como Pablo empezó, como usted leyó, Luis Miguel, bajo un anatema. Bajo un anatema. Me gustaría, Luis Miguel, que tú leas ahí mismo el versículo 20 de Hechos 15 hasta el versículo 29. Esto es cumbre, hermano. Sí, esto es muy importante, mis hermanos, que ustedes pongan atención a esto que vamos a leer ahora mismo. Dice el versículo 20 hasta el 29. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas.
mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Ay, ¿A Padre quién? amado, al Ha parecido Espíritu bien Santo. al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, Sigue leyendo. que os abstengáis de los Sacrificio a los ídolos. sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, Ya. de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pasarlo bien. Esto Gloria a fue Dios. algo inspirado directamente del cielo. Del Espíritu Santo. El Wow. Espíritu Gloria a Santo Dios. convenció a Santiago, a Juan y a Pedro y a todos los ancianos que estaban allí, líderes de la iglesia de Jerusalén, primera iglesia, la iglesia primitiva. ¿Y qué carta fue que enviaron a todos los gentiles que en ese entonces ya habían sido predicados y Sí. enseñados, instruidos por Pablo y Bernabé? Que no guardaran nada de eso. Olvídense del sábado, olvídense de la circuncisión, olvídense de esa dieta de que yo no puedo comer cerdo, que no Del puedo comer Pesa. aquello. A los gentiles, a la iglesia de Cristo, se le mandó 3 cosas solamente. Aparte de idolatría, de comer animal ahogado en sangre y de fornicación, todo pecado sexual. Así es. Porque ya lo otro lo sabemos. Sabemos que no podemos tener odio en el corazón. Sabemos que no podemos tener envidia. Ya todo lo sabemos. Amén. Pero esa carga de que del sábado, dice en Colosenses capítulo 2, verso 16 en adelante, nadie te juzgue con día de fiesta Ya lo o ves. luna nueva o día de reposo, lo cual todo eso es sombra de lo que había de venir. Pastor, pero me llama la atención que en este concilio ellos no se reúnen porque sí. Eso fue un plan de Dios. De mis Dios, hermanos. eso vino del trono. Eso vino desde allá, del trono, del trono de la gracia. El Porque trono de aquí la dice gracia. que le pareció bien al Espíritu Santo, mis hermanos. Sí, vino del trono de la gracia. Eso no fue porque ellos quisieron reunirse así. El Señor lo movió a ellos para que se reúnan y ellos llegaran a un acuerdo. Exactamente. Porque dice aquí en Hechos que tuvieron una discusión no muy pequeña. Sí, no muy pequeño. Mira, la Biblia es clara. Yo le decía ahorita a mi esposa, Kenny, señores, realmente el que se quiera perder leyendo la Biblia es porque no quiere obedecer ni creer. Así es. Hay personas que quieren creer a todos esos cuentos de Jonathan Piña, el falso predicador. Quieren creer en esos cuentos primero, en vez de creer lo que dice la Biblia. Entonces, quieren cuestionar la palabra de Dios. Sí. Si eso es real o no es real, lo que dijo Pablo, lo que dijo Jesús. Sí. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra perfecta, santa, la única verdad. Solo la Escritura, como decían los reformadores. Pastor, el problema del ser humano es que siempre quiere como encontrar algo fascinante, algo fuera de la Biblia, algo que lo emocione. Mis hermanos, el Evangelio no es emoción. Uno se emociona porque somos humanos. Pero claro, Pero no es la emoción la que tiene que dominarnos a nosotros. amén. La emoción va a venir, porque imagínate tú, Luis Miguel, un cuerpo caído como el nuestro, un alma, y que llegue el Espíritu Santo a nuestra vida, nos da regocijo. Claro. Pero entonces nosotros tenemos un llamado a usar el entendimiento, como Pablo dice en Romanos 12, Así mismo es. que es nuestro culto racional. Yo creo que con Jonathan Piña está bien. Yo creo que Sí, está ya. bien y con todos los judaizantes ahora mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Ana Ferrer? Ana Méndez Con Ferrer. Ana Méndez, sí. Que ella dice, Luis Miguel, que fue llevada a la isla de Patmos. Usted lo puede buscar en YouTube. Eso es parte de un testimonio inventado de ella. Búscalo en YouTube. Y que ella recibió
la verdadera instrucción y el conocimiento de cómo entender el libro Revelaciones, que es Apocalipsis. Pero entonces lo que Cristo le reveló a Juan, entonces, ¿qué fue? Hace 2000 años, según ella, según lo que ella dijo ahí, hace 2000 años que los cristianos vivimos confundidos entonces con el libro de Apocalipsis. Éramos brutos, no entendíamos. Nadie lo ha entendido entonces el libro de Apocalipsis. Desde hace 2000 años. Y hay tantas cosas en el Apocalipsis que entendemos. Por muchas cosas. Hay muchas cosas. Entendemos que Cristo va a venir. Amén. Y entendemos que Cristo cumple con cabalidad la palabra de Dios. Amén. Porque es una revelación de Cristo a Juan. Así es. Y él le dice, allá en capítulo 22, Luis Miguel, de Apocalipsis, Capítulo 22. del 18 al 19, hay una advertencia que esto tiene que servirle a aquellos que están siguiendo a los falsos, a los soñadores y a los simuladores, porque oiga bien, amigo, hermana y hermano que me escuchan, si tú estás siguiendo los pasos y los caminos de estos falsos profetas, de estos falsos evangelistas y de estos llenos de visiones y megaprofetas, porque tienen tanto testimonio que Sí. ni la Biblia. En la Biblia hay tanto testimonio como de ellos. Jesús le revela a Juan algo que ya estaba revelado por Dios directamente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Así es. Apocalipsis 22, Luis Miguel, 22, 18. al 19, por favor. Amén. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tremendo problema tiene Ana Méndez, que le añadió al libro del Apocalipsis. Bueno, según la revelación de ella. Porque es que ella escribió otro libro. Ella escribió otro Ella libro. escribió un libro que ha hecho negocio con ese libro que se llama Apocalipsis Revelación. Pero lo impactante es, pastor, no es que ella haya sacado el libro, lo impactante es que personas le crean esa mentira. Eso es lo impactante, que otro saque de su cartera, de su billetera, de su tarjeta para comprar esa aberración, cuando ya aquí nos dice que no le podemos añadir ni tampoco le podemos quitar. Es que la Biblia es tan clara y la gente no quiere atender al mensaje de la Biblia, que es tan simple, tan claro, para que el humano se deje instruir por ella. Que eso es algo que estaba ya escrito, prescrito en Deuteronomio 4, del 1 al 11, ya estaba ahí. Ya Dios lo había revelado, pero tú sabes, Luis Miguel, ay Dios mío, Señor, yo me pongo a pensar, tú viste que empezamos en Gálatas, Sí, y habla de anatema, ya no otro evangelio, si un ángel, si una profeta, un apóstol, un simple mortal viene con otro evangelio, está bajo maldición. Ya Apocalipsis lo leímos, ¿qué es lo que va a pasar? Dios lo va a quitar, no le va a entregar la parte de ser salvo y lo va a condenar en el infierno, y todas las plagas van a recaer sobre él. Yo creo que esto está claro. muy claro. Y en los links de este video nosotros vamos a poner nuestro número de teléfono también. Por si usted todavía no entiende, Amén. si su pastor no le ha enseñado correctamente esto y usted está mezclado con los judaizantes. Mire, yo no creo en judío mesiánico. Yo no sé, yo no concibo eso. Yo no concibo de que judío mesiánico, porque judío es la religión. Judío la religión. Y ya Cristo cumplió el judaísmo en plenitud. Amén. Y ahora solamente hay unas buenas nuevas. Amén. El cristianismo. Pablo dice a los romanos en uno de sus escritos inspirados por Dios que no hay judío ni griego, que todo en Cristo tenemos ya un solo norte, y ese norte se reveló desde el Antiguo Testamento, el año, hasta llevarlo ahora al nuevo pacto en Cristo Jesús, y el fundamento que pusieron los apóstoles
Ya ahí está revelado Cristo. Pastor, entonces usted me quiere decir que el judío que no busca a Cristo, ¿qué le pasa? El judío que está ahora mismo en una sala de hospital, faltándole el oxígeno y va a morir y no tiene a Cristo en el infierno. La mayoría de los judíos, desde hace 2000 años hasta aquí, se están yendo todos para el infierno. Esto no le enseñan a iglesias pentecostales porque es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, mi hermano y amigo, es aquel que ha aceptado la voluntad de Cristo. Así es. Jesús lo dijo. Jesús le dijo en el Evangelio a los mismos judíos que si no creían en Él, ellos no podían ver al Padre. Ellos no podían ver al Padre. Dice la palabra de Dios que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, Luis Miguel, yo creo que está claro. Amén. Para no hacerlo tan largo este video, para que usted no se sienta cansón. Pero el deseo de nosotros es edificar. Amén. Y a la vez defender el Evangelio, ser apologista. Es un llamado a través de la carta de Judas, a través de la carta de Pedro, de que nosotros tenemos que defender el Evangelio. Tenemos que defender el Evangelio. Y me gusta algo de los reformadores, como decía Juan Calvino, si un perro ladra cuando su amo es atacado, si yo no puedo salir en defensa del Evangelio teniendo un poco de conocimiento, yo soy peor que un perro. Peor que un perro. Yo tengo que salir a defender la verdad de Cristo bíblicamente, sin tratar de destruir. Lo que queremos es edificar. Amén. Bueno, Miguel, despídenos porque creo que yo he hablado mucho. Bueno, mis hermanos, gracias por ver el video. Les pedimos que le den un me gusta para que YouTube recomiende el canal, que se suscriban, que activen la campanita para que le notifiquen cada vez que salga un video nuevo. Compartan. Compártelo también con un amigo, con un familiar, con tu pastor, con el evangelista. Compártelo con todo, en Facebook, en Messenger, en WhatsApp, en todos lados, para que el evangelio de Cristo siga expandiéndose. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Seguimos entonces reformando Vidas para Cristo. Dios te bendiga.